Durante el mes de enero se ha registrado cerca de 1 millón de casos confirmados. Un impacto positivo que se ha registrado en el país a razón de la inmunización de la población con la vacuna contra el COVID-19 es que no se ha visto desbordado cada hospital del Perú con los infectados que llegaban buscando una cama UCI o una cama de hospitalización. Sin embargo, aunque se ha visto cierta tranquilidad en el manejo hospitalario, hay una preocupación por el nivel de contagio que se ha registrado, que es la otra cara de la moneda. Según informó Salud, durante el mes de enero, los 31 días del mes de enero, se ha registrado casi 1 millón de nuevos casos de COVID-19, generándose una tremenda preocupación porque además ha sido un pico histórico el que se registró a lo largo de esta pandemia. Estamos con Dante Cerzo, vocero de Salud, para comentarnos un poquito más sobre esta información que les estoy alcanzando de forma previa. Dante, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a Exitosa. Así es. Durante el mes de enero se ha registrado cerca de 1 millón de casos confirmados. Recordemos que durante toda la pandemia se registraron aproximadamente 3.3 millones, lo que significa que solo en el mes de enero, de cada 3 contagiados, 1 se registró en el mes de enero, en lo que va durante toda la pandemia. Además, en la tercera semana del mes de enero se ha registrado el pico máximo histórico semanal de casos infectados, con más de 342.000 casos, cuando antes se registraban cerca de 61.000 o 67.000 casos en los anteriores picos, es decir, más de 5 veces los picos últimos históricos. Dante, ahora, luego de lo que quiero saber es un poco, para hacer la comparación de la cifra que nos estás mencionando, es si es que en alguno de los meses desde que se inició la pandemia se ha registrado ese nivel de contagio de casi 1 millón de casos positivos. Desde que se comenzó la pandemia aquí en el país en el mes de marzo de 2020, en lo que va desde el 2022, ¿se ha registrado un hecho similar? ¿En un mes casi 1 millón? No. Lo que se había registrado antes era menos de 250.000 casos al mes. Esto fue aproximadamente en agosto del año 2020 y también en abril del año 2021. Allí se registró aproximadamente 243.000 casos solamente en ese mes. Es decir, lo que ha sucedido en enero, ha sido un récord histórico desde el inicio de la pandemia. Y lo que pasó la tercera semana equivale a por lo menos a los contagios de un mes. En la tercera semana de enero, 342.000 casos confirmados. Tercera semana de enero, solamente en 7 días. Equivale a lo que anteriormente se registraba en todo un mes. Más de lo que se registraba en los meses, ¿no? La tercera semana de enero, más de 342.000 casos, y antes era cerca de 240, o sea, 100.000 casos más solamente en esa semana, más de 100.000 casos de lo que se registraba antes históricamente en todo un mes. ¿Y cuál es el nivel de respuesta hospitalaria que tiene Salud frente a este nivel abrumador de casos positivos de COVID? Exitosa. Bueno, en el caso de Salud, la ocupación de camas hospitalarias es alrededor del 27%. Tenemos aproximadamente 1.900 pacientes hospitalizados y hay una disponibilidad de más de 5.000 camas para hospitalización. Aproximadamente 27% está ocupado, pero en el caso de UCI tenemos una ocupación del 67%, ¿no? Es decir, tenemos a cerca de 488 pacientes hospitalizados en UCI y disponibles aproximadamente 242 camas UCI. Entonces, el nivel de respuesta ha sido apropiado porque el proceso de vacunación ha permitido no llegar a los registros que se tenían anteriormente. Mire, si bien el pico de la primera y la segunda ola fue de más de 60.000 casos confirmados, 61.000, 67.000, y el pico de esta tercera ola es más de 342.000, no así en cuanto a fallecidos. En fallecidos, los picos fueron de la primera ola aproximadamente más de 4.400 en el pico de la primera ola, más de 5.700 en el pico de la segunda ola, pero en la tercera ola está por debajo de 1.500 fallecidos a la semana. Sí. La última semana se ha registrado cerca de 1.321
en todo el país. ¿Y cuál es la Y esperamos principal que ya la característica, atención Dante, comience a que se descender. tiene de aquellas personas que se encuentran hospitalizadas o en cuidados intensivos? Bueno, en su mayoría, lamentablemente, son personas que tienen una serie de comorbilidades Ujú. como obesidad, diabetes, hipertensión, ¿no? Y bueno, ahí es importante mencionar que muchas veces las personas no necesariamente conocen que tienen esa comorbilidad. Es decir, la diabetes o la hipertensión, muchas personas lamentablemente desconocen que tienen esta comorbilidad. Entonces, si bien los casos están disminuyendo, uno no debería confiarse ni bajar la guardia porque tal vez podría estar incluido dentro de este grupo de personas de riesgo con comorbilidad. Otra característica son personas que no tienen el esquema de vacunación completo, es decir, no tienen las 3 dosis, Ujú. pudiendo ya haberse colocado la dosis de refuerzo. Tienen una dosis, dos dosis, pero no las 3 dosis. Y como se aprecia con los números, en realidad la diferencia en esta tercera ola ha sido una menor cantidad de fallecidos gracias al proceso de vacunación que se ha llevado a cabo. Claro, el tema del COVID acaparó todas las portadas, las preocupaciones y decisiones del gobierno. Sin embargo, hablemos también, Dante, por favor, de otras patologías. ¿Cuál ha sido la respuesta de salud frente a otras enfermedades y el tratamiento que los pacientes estaban reclamando que también se les pueda asistir en el mismo nivel de importancia que se les estaba dando a los pacientes con COVID-19? Bueno, como bien mencionas, el tema del COVID ha sido el principal problema sanitario, no solamente acá en el país, sino también en el mundo. Y en el caso de salud, se comenzó a hacer un programa de desembalse de las otras enfermedades que nos habían atendido aproximadamente desde noviembre. Se comenzó a hacer este programa, ¿no? Sin embargo, como los casos comenzaron a aumentar para la segunda semana de diciembre, nosotros ya esperamos que esta tendencia siga siendo descendente y poco a poco se pueda seguir reorientando las camas, sobre todo las camas de hospitalización y las camas COVID, que están destinadas para pacientes con COVID, para pacientes con otras enfermedades, ¿no? Hay una distribución para optimizar el uso de los recursos que se tienen aquí en la institución. ¿Las citas médicas para consultorios externos se han visto afectadas? Lo que se hizo fue implementar el programa de telemedicina y con ello se comenzó a atender a los pacientes durante la época durante los periodos más críticos de la pandemia, ¿no? Es decir, el número de atenciones por telemedicina, bueno, en realidad se registraron números históricamente muy altos, ¿no? Aproximadamente para el mes de febrero se registran cerca de 148.000 citas otorgadas, de las cuales han sido ya atendidas aproximadamente 136.000. Y bueno, esto está aumentando justamente por lo que está descendiendo también ya el tema de COVID. Pero Dante, ¿y cuál va a ser finalmente el manejo que se va a sostener con aquellos pacientes que necesitan, por ejemplo, terapia de rehabilitación física? Que en una terapia de rehabilitación necesitas un contacto directo con el paciente. Y entiendo que por el riesgo de contagio es que se suspenden esas actividades, muchas veces tienen que ser sí o sí presenciales y que no la puedes hacer de forma virtual por telemedicina. ¿Se va a reprogramar de manera inmediata? ¿Se va a priorizar a los pacientes según patología que requieran terapias o algunas otras intervenciones? Sí, justamente lo que has mencionado, lo que se hace es priorizar la atención de aquellos pacientes que requieren una atención urgente. Ahora, justamente por la disminución de los casos confirmados, ya se va a poder retomar todos esos temas en las diferentes CIPRES de salud y bueno, también de otros subsistemas de salud. ¿Hay una fecha tentativa de que la atención vuelva a su normalidad? Va a depender del avance de la pandemia. Recordemos que ya, bueno, en algunos países en 2020 se pensó que ya había terminado esto, ¿no? Nosotros, bueno, si bien los casos están disminuyendo, no estamos libres, en realidad el mundo no está libre de que se detecte una nueva variante. Nosotros pensamos que si las cosas siguen como se están dando, los casos podrían seguir descendiendo por lo menos hasta junio o hasta julio si no aparece una nueva variante. Esperemos que no aparezca una nueva variante y se pueda retomar las actividades.
Recordemos que es una nueva normalidad, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Claro, Ha afectado mucho. precisame, Dante, por favor, el dato que nos acabas de dar, porque yo hace como 2 semanas, por lo menos, si no es más, leí una proyección de niveles de contagio, los picos que se iban a registrar y cuándo comenzarían a bajar, y leía que por lo menos sería en la segunda tercera semana del mes de marzo, las cifras comenzarían a descender hasta regresar ya a niveles mínimos de contagio en el país. Pero tú me mencionas del mes de junio, julio. Actualízame, por favor, en esas proyecciones. No, le preciso, las cifras ya están disminuyendo. Luego de haber alcanzado este pico histórico de más de 342.000, la siguiente semana se ha registrado 238.000 y la siguiente 113.000 y la actual esperamos que sea por debajo de 50.000 incluso casos confirmados. Lo que le mencionaba del mes de junio es que viendo la tendencia que se registró en la primera y la segunda ola, realmente se tienen por lo menos más de 20 semanas de tendencia descendente. Ya. Entonces, ya se mencionó que en marzo podría estar registrándose La baja. un descenso. Esto podría continuar incluso hasta junio o julio. Ya. Si revisamos Claro, la entonces, tendencia Dante, los pacientes que se atienden en salud tendrían que esperar hasta el mes de junio, julio para que puedan ver normalizadas las atenciones en su totalidad. No necesariamente, todo va a depender de cómo va el avance de COVID. Ahora, recordemos también que históricamente ha habido una brecha, ¿no? Ha sido una brecha en los recursos, no solamente, solamente en salud, sino en todo el país, de la atención médica. Ahora, también los contagios también han originado que personas dejen de laborar, horas hombres perdidas. Entonces, por eso es importante no bajar la guardia, porque si bien el número de infectados está disminuyendo a nivel país, igual esto origina que hayan personas que tienen que aislarse y esto afecta también un poco la economía del país, ¿no? Es importante entonces que no bajemos la guardia. Bueno, ojalá que prontamente se pueda restaurar las atenciones de manera normal para beneficio de los pacientes que no tienen nada que ver con el COVID, pero que se han visto directamente impactados, afectados con la postergación de sus tratamientos. Dante Cerzo, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias.